tiempos complejos. Ayer finalmente, y después de más de 3 años de trámite, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en el caso de Federico Fred Machado, solicitado por la justicia de los Estados Unidos para ser juzgado por lavado de dinero y narcotráfico, y se pronunció favorablemente a conceder la extradición. Esa fue la razón por la cual la policía lo fue a buscar a la casa donde cumplía prisión domiciliaria en Viedma, lo trasladan a la ciudad de Buenos Aires y de acá se va a ir custodiado por el FBI Machado con rumbo a Texas en Estados Unidos para ser juzgado. Esto porque Milei, que es el que tiene que tomar el Poder Ejecutivo, quien finalmente decide si concede o no la extradición, es el Poder Ejecutivo, una vez autorizada por la Corte Suprema de Justicia. Pero Milei ya anticipó ayer el gobierno a través de un tuit que lo iban a hacer, que le van a conceder la extradición para que Machado sea juzgado en Estados Unidos. Curiosamente, quien representa a Machado es Francisco Oneto, el abogado que tienen en común Javier Milei, el presidente de la Nación, y Machado. Bueno, la verdad es que Machado, antes de que se tomara esta decisión, que fue al mediodía, concedió una serie de reportajes en los cuales empezó a dar más detalles del tipo de vínculo que tenía con José Luis Espert. Y es muy impactante cuánto mintió José Luis Espert. Por un lado, hoy además La Nación acaba de publicar en su edición de su página web un artículo que firman Martín Rodríguez Yebra y Paz Rodríguez Nil, donde dice que ellos tuvieron acceso finalmente al contrato total de Espert con Machado. El contrato es por $1 millón. $1 millón. Esos $200.000 que aparecieron registrados en la justicia norteamericana que le había pagado a una cuenta de Espert en Estados Unidos Machado son simplemente una cuota, cosa que Machado aclaró a la mañana. Dijo, no, en alguno de estos reportajes dice, me lo presentan a Espert, después me dicen que es un buen economista, entonces decido contratarlo antes de la campaña. Es otra de las mentiras de Espert, porque Espert dijo, no, empezó el cuento diciendo, se ofreció a llevarme a Viedma y presenté el libro, punto. Bueno, resulta que no era un viaje, eran 36 viajes que habían tenido, más un viaje a Miami. Ayer reveló Sebastián Lacunza en el diario AR, que viene siguiendo muy de cerca el caso, que inicialmente se conocen y firman el contrato, lo firman rápidamente, o sea que hay un acuerdo por $1 millón del aportante de campaña, en teoría. Le firman el contrato por $1 millón, le empieza a pagar en cuotas, por lo que nada de esto está declarado en ninguna de la declaración jurada de bienes de José Luis Espert. Hay un contrato por $1 millón, le pone el avión privado, le pone las camionetas y además lo invita a Miami. Y viaja a Miami Espert, la mujer y el jefe de campaña. Después contó Machado que además de haberlo contratado para esta minera, en teoría el contrato de $1 millón, una fortuna, era para asesorarlo con una minera en Guatemala, una minera sospechada de tener una pista de aterrizaje vinculada a las acusaciones de narcotráfico que pesan sobre Machado. La cuestión es que Espert dice Machado que lo conoce y que incluso se metió tanto Machado, obviamente, con ese dinero era como poco un empleado, que le dijo que en un momento él estaba de viaje en Europa y que le dice venite porque tenemos que elegir al vicepresidente, con lo cual estaba, digamos, Machado era una figura de enorme relevancia en la campaña electoral, además de haber contratado a Espert por $1 millón. Ahora, las mentiras, si uno va para atrás y ve las primeras reacciones de Espert, cuando decía, no, me quieren ensuciar, son todas operaciones, los kirchneristas sucios, además insultando como lo hace habitualmente, despreciando, insultando, con una mentira de alguien que dice, no, solamente me prestó un avión y me llevó a Viedma porque supo que yo quería promocionar mi libro, era un tipo con el que firma un contrato de $1 millón, que le paga 36 viajes en vuelo privado durante su campaña dentro de la Argentina, que le paga a él, a su mujer y a su jefe de campaña un viaje a Miami, de lo que sabemos nada más, que le da unas camionetas blindadas para que utilice durante la campaña. Es muy impactante haber visto a alguien mentir tan descaradamente una y otra vez. Y adicionalmente lo que cuenta Machado es que él le cuenta a Espert, que le dice, che, estoy con este problema en Estados Unidos, cuando arranca la investigación. Y que Espert
en un momento que ya había cobrado una de las cuotas de este contrato, le dice, che, retomemos los pagos. Cuando ya sabía que estaba siendo investigado, asumiendo que no supiera nada, cuando ya sabía que estaba siendo investigado. Todo esto es entre lo que cuenta Machado, los papeles a los que tuvo acceso a la Nación, los giros, los registros de los vuelos. Es muy impresionante. Yo creo que pocas veces se vio desarmar a la luz pública tanta mentira de un, en este caso, diputado nacional, que, bueno, ahora pidió se renunció a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y ahora es probable que pida licencia en lo que resta de su mandato, que es de acá el 10 de diciembre. Lo último que dijo Milei sobre Espert es que le cree mucho al profe Espert, que es un gran tipo, que es una persona intachable y que en realidad el profe Espert ha sido víctima de una operación. La verdad es que sería importante también que el gobierno asuma la responsabilidad con esto, sobre todo por una cuestión de la verdad, ¿no? De cómo tiene que circular la verdad y la mentira en la esfera pública, respecto de decir, bueno, me mintió, me engañó, yo no lo sabía, le creí y resulta que eres un farsante. Bueno, adicionalmente está siendo investigado ahora Espert y quedó imputado por lavado de dinero por el fiscal de San Isidro, Domínguez. Todo esto mientras intenta Milei reencauzar la campaña en la provincia de Buenos Aires, donde ayer tuvo otra mala noticia al gobierno, que es que la fiscal Laura Roteta, hay que ver ahora qué dice el juez lo electoral, Ramos Padilla, que es el que tiene que resolver esta cuestión, respecto a la intención de los libertarios de poner a Diego Santilli por arriba de Karen Reinhardt. Laura Roteta, la fiscal, le dijo que no pueden hacer eso porque la presencia de Karen Reinhardt no altera la paridad, porque es 1 y 1 y 1 y 1, con lo cual la opción sería que Karen Reinhardt se baje y renuncie ya también. Al maltrato que está recibiendo la candidata, que evidentemente el propio gobierno cree que no está en condiciones de defender la lista en la provincia de Buenos Aires, por eso la corren a un lado y ponen delante de ella a Diego Santilli, por lo menos en el debate público. Ayer fueron igual los dos a Mar del Plata a inaugurar una fábrica de papas fritas, que es la comida que Milei odia particularmente. Sabemos a partir de varios cuentos que es algo que lo pone muy mal si le dan papas fritas. Pero bueno, ayer sí fue a una fábrica, Lamb Weston, que es de las pocas inversiones privadas. Es una inversión que arranca en su momento con un régimen especial que puso en marcha Matías Culfas cuando era miembro del gabinete de Alberto Fernández. Hoy cuenta Matías Longoni en su medio especializado en temas de campo, que se llama Bichos de Campo, cómo fue todo el proceso. Dice que para los productores de papa, las demoras que hubo en que se pusiera en marcha la planta ha sido medio ruinosa, porque los que apostaron a que cumpliera con los plazos que habían anunciado inicialmente, dice que este año se quedaron sin vender la papa, pero es una zona que tiene un cultivo muy utilizado por el tipo de papa en lo que son las casas de comidas rápidas. Entonces, esta inversión, que ya era una inversión preexistente, finalmente ayer fue Milei junto con Diego Santilli y con Karen Reinhardt a inaugurar esta planta en Mar del Plata, donde estaban acompañados también por Guillermo Montenegro. Pero la gran duda ahora es qué va a pasar, si la justicia le va a permitir poner a Diego Santilli delante de Karen Reinhardt, y en caso de que le diga que no, si la van a obligar a Karen Reinhardt a renunciar. Ella fue vedette, es actriz, es conductora de televisión, tiene un programa en la TV pública los sábados, que es un programa de defensa de protección de animales, con perros y demás. Que no se sabe muy bien por qué fue a parar tampoco en el segundo lugar de la lista en Provincia de Buenos Aires, en el armado de Sebastián Pareja, que ahora quedó medio corrido, pero ¿se acuerdan toda la discusión respecto de que Sebastián Pareja fue el armador en la Provincia de Buenos Aires? De todas maneras, no se le puede echar la culpa de Espert ni a Pareja ni a Karina Milei, porque en eso fue 100% Milei. Lo otro que tienen que ver, que es bastante complicado, es si el juez les permite reimprimir boletas. Ayer el gobernador de la provincia de Santa Fe, Puyaro, donde tienen boleta única hace rato, que es una única boleta con todos los candidatos. Antiguamente el Estado repartía la plata y los partidos imprimían sus propias boletas, con lo cual no hubiese tenido el problema que enfrenta ahora los libertarios en la provincia de Buenos Aires, dado que podrían ellos reimprimir su boleta sin tener que reimprimir la boleta que tiene a todos los candidatos, pero eso lo hace el Estado y es muy costoso además, porque es una boleta que tiene muchos colores y demás,
y es una boleta más grande, y tiene unas características que hacen que están estimando el costo en $10 millones. Si los libertarios se ofrecen a hacerlo, también la pregunta es de dónde sale el dinero para financiar en el último tramo de la campaña $10 millones. Pregunta que también se hicieron muchos alrededor de lo que fue el show de música de Milei en el Movistar Arena, que tampoco es barato de alquilar. Milei, que bueno, está con la campaña al hombro, buscando ser el protagonista total de la campaña, mientras que la economía muestra signos de que le está costando mucho llegar con las variables tal como están ahora de acá al 26 de octubre. Se va a ir a Estados Unidos, Milei, el lunes va a estar con Donald Trump reunido en la Casa Blanca. Se quedó en Estados Unidos el ministro de Economía Luis Caputo estos días junto al resto del equipo económico, buscando que Scott Bessent anuncie una vez, digamos, terminando de arreglar cuál va a ser el anuncio que van a hacer seguramente después de la reunión de Milei con Trump, a la que va a llegar seguramente, si sigue a este ritmo, habiendo agotado la totalidad prácticamente de los dólares del Tesoro. La estimación del mercado es que ayer volvió a vender $250 millones el Tesoro. Se suponía, según el esquema vigente, que el Estado solo ofertaba dólares y del Banco Central cuando el dólar llegara al techo de la banda, que es 1.500 pesos. Para evitar que eso pase, el Tesoro viene haciendo intervenciones como abajo del radar, pero no tan abajo del radar porque en el mercado saben ver los números y cómo van cayendo las tenencias de dólares, el depósito en el Banco Central, y han detectado que ya vendió más de 1.400 millones de dólares el Tesoro. 1.400 millones de dólares, según las estimaciones, lleva vendido el Tesoro y se gastó todos los dólares que había obtenido al ofrecerle a los exportadores liquidar anticipadamente bajo retenciones cero. Los dólares los que se hizo ya se fueron. A este ritmo le quedarían 2 jornadas, o sea, de acá al lunes llegaría Javier Milei a ver a Donald Trump habiendo gastado el Tesoro todos los dólares que le quedan, y por delante 2 semanas más de jornadas en las cuales, si el dólar va al techo, porque hasta ahora no hay otro oferente que no sea el Tesoro ante la demanda persistente que hay, tendría que aparecer el Banco Central a ofrecer sus dólares. ¿Se acuerdan que Caputo dijo vamos a gastar hasta el último dólar? Pero eso es justamente lo que el Fondo Monetario le está diciendo que no tiene que hacer, y Scott Bessent también. La posición es que tiene que juntar reservas, no desprenderse de reservas el Banco Central. Al menos que le digan, bueno, yo por 2 semanas me hago el distraído, como le dijo el Fondo Monetario antes a Javier Milei, bueno, no voy a revisarte tenía una revisión antes de las elecciones, como había incumplido justamente con la meta de acumulación de reservas, le dijo que pasen las elecciones, vuelvo a fin de año a la Argentina. Bueno, a menos que esa señal de apoyo alcance para cambiar el humor de los mercados, o que obtengan de Estados Unidos un siga-siga hasta el 26 de octubre en estas mismas condiciones. De todos modos, todo esto es para utilizar al dólar como ancla para evitar que haya movimientos en lo que tiene que ver con la inflación. El número de ayer que se conoció en la Ciudad de Buenos Aires no es lineal que vaya a ser igual el del INDEC, pero es un número que fue del 2,2% el aumento de precios en la Ciudad de Buenos Aires, y respecto al mes anterior significó una suba, pues venía de 1,6, 2,2. Había dicho Milei que para esta época del año iba a estar por debajo de 1 el número de inflación. Bueno, vamos a ver con qué número además de inflación llega el 26 de octubre.